El jefe de la Oficina de Ética Gubernamental y la inspectora general de Puerto Rico testificaron esta mañana y afirmaron que no hay querella ni evidencia de conflicto de interés alguno ante sus agencias y que no constituye per se un conflicto de interés el que el gobierno esté corrido, aparte de la gobernadora, por un matrimonio. Eso es uno. Ambos sí testificaron que los informes de lo que se llama conflicto de interés fueron radicados tardíamente, pero eso no constituye un delito. El secretario de Hacienda confirmó que en efecto son 3, no 2, como había alegado Ferraioli ante la Cámara, 3 años donde no radicó planilla. Planilla local, radicó la federal, pagó contribuciones federales. Y en Puerto Rico, esas planillas las vino a radicar a pesar de que tenía ingresos locales y era residente de Puerto Rico, las vino a radicar el día 9 de noviembre del año 24, después de las elecciones, y han sido enmendadas posteriormente. Conforme a lo que ha dicho el secretario de Hacienda, al ella haber venido voluntariamente a corregir el hecho de la no radicación y al haber pagado las multas, está al día. Primero, no constituye un delito, no hay intención de evadir contribuciones. De hecho, la licenciada pagó de más en los 3 años y pagó las multas. Y por lo tanto, no hay delito o violación, aparte de lo que es la violación de radicar en tiempo. El jefe de la Oficina de Ética Gubernamental señaló que el conflicto Domenech-Ferraioli es un asunto de trabajo no adecuado. Obviamente pone más la responsabilidad a eso en quien las nombró, quien los nombró a ambos, y la situación de incomodidad, que es la gobernadora. Pero eso no debe extrañarnos, porque si algo se ha caracterizado esta administración, estos 4 meses, mucha improvisación. Por lo tanto, el que no se haya hecho de la forma más correcta o adecuada no quiere decir que hubo violación de ley. Aparentemente hay discrepancias entre lo que es el informe financiero con unos activos. Si mal no entendí, sí, yo espero que es verdad que no sea. Los informes financieros del matrimonio tienen activos de 12 millones de dólares, pero aparentemente no, eso no refleja la cantidad reportada. Por lo tanto, eso es un tema que se habrá de abordar en el día de hoy o posteriormente, y ya miraremos a ver. Lo importante es que Tomás Rivera Schatz le pidió al inspector general que fiscalice la relación del matrimonio en el poder, y que de hecho este es el matrimonio más poderoso en la historia de la administración pública en Puerto Rico. Y también le pidió al secretario de Hacienda, antes de excusarlo, que esté pendiente a lo que es los reportados como activos, los reportados como ingresos, y esencialmente eso es lo que hay. Pero el secretario fue enfático que el estado tributario de la licenciada Ferraioli está en ley. Algo que dijo la licenciada Ferraioli es que ella y su esposo, por tener negocios independientes separados, han ejercido la prerrogativa de radicar planillas separadas toda la vida. La secretaria, aparte de lo que es las multas por radicación tardía y los recargos,
no le debió nada a Hacienda. En los 3 años en que dejó de rendir, cuando se enmendaron las planillas y se radicó, pagó de más al Estado o le dedujeron de más. Por lo tanto, tenía derecho a reintegro. Usted sabe que cuando usted rinde una planilla, usted tiene 2 opciones básicas. O Hacienda le envía un chequecito de lo que pagó de más, que la mayoría de las personas eso es lo que quieren, porque lo usan como un bonito para viajar, como una cajita de ahorro. O usted puede decir a Hacienda, no me pagues nada, guárdame esto como dinero aportado para el próximo año contributivo y lo tengo como un crédito. Así que esa es la que hay. El secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, que estuvo, pero por el medio del plato. Recuerden, Ángel Pantoja es el jamón del sándwich aquí. Tiene que ir a testificar ante un cuerpo que está haciendo una investigación sobre el estado financiero y tributario de la nominada, pero a la misma vez él responde a la gobernadora, que fue la que hizo el nombramiento de la nominada y que a final de cuentas la nominada, el esposo de la nominada, por ser el jefe del gabinete, responde a él. De manera que Ángel Pantoja hizo un minuet de ballet clásico, un pas de deux, o deux de pas, como se llame, que no sé, bien bonito. Pero básicamente, aunque liberó y exoneró a la licenciada Ferraioli de cualquier intención criminal o cualquier caso criminal, y afirmó que en efecto, luego de haber hecho todas las enmiendas, está en ley su estado tributario, cuando le preguntan, ¿y usted reclutaría a alguien que no haya radicado planillas por 3 años? Y dijo que no. Y cuando lo pullaron más, pero a la secretaria, ¿usted la nominaría, la reclutaría? Él le huyó a todo lo que da, con mucha razón, porque si la tira al medio, obviamente sus días como secretario habrán de estar contados. También, obviamente la secretaria está al día en sus obligaciones en este momento y cumplió con enmienda. Así que fueron 3 planillas. Esto, cuando le preguntan al secretario, dice, esto es poco común. Generalmente la gente pide prórroga o se le puede olvidar un año, pero el próximo año Suri les notifica y estamos encima de ello. Y lo importante es que radiquen y que cumplan, aunque radiquen con multa. La totalidad de los reintegros por los 3 años fueron $26,000. Y también Tomás Rivera Schatz dijo, nadie se chupa el dedo. Y el día del apagón general, el contable de la licenciada Ferraioli entró, logró entrar a Hacienda, aparentemente tenía placas solares y había todavía energía eléctrica en Hacienda, enmendó a través de Suri la planilla por los errores cometidos. Eso en esencia es hasta que llega Verónica Ferraioli, que llegó impecable, muy elegante, con un traje rojo brillante, muy profesional, un traje bien ejecutivo, y empezó su ponencia hace escasamente 1 hora. Pasar juicio sobre esto, no podemos decir mucho. Primero, porque nosotros no somos ni la autoridad nominadora, ni la autoridad que tiene que pasar juicio sobre las credenciales y la preparación y si está capacitada o no, dado el hecho de que no radicó por 3 años
eso puede ser estipulado, planilla. Y que vino a radicar las tardes y enmendó la deficiencia. Sí podemos decir lo siguiente, tal como le habíamos anticipado a ustedes desde el principio que surgió esta controversia en todos nuestros programas, esto no es un problema legal, un problema de evasión, un problema que implique delito o depravación moral alguna. Es un problema esencialmente político. Es un problema esencialmente de principio. Es un tostón que tiene el Senado, que tiene que determinar ahora, y ella necesitaría 15 votos para poder ser confirmada. La delegación del PNP es 19. Hasta esta mañana lo que tenía era 8 o 9 votos. Todo va a depender de si convence a los senadores de Tomás Rivera Schatz, ¿verdad? Votar a favor de ella. Esto es un problema de óptica. Y el problema es bien sencillo. Debe confirmarse una funcionaria que durante 3 años consecutivos no rindió planillas de contribución sobre ingresos en Puerto Rico, habiendo generado ingresos y habiendo vivido durante esos años en Puerto Rico. Y lo segundo que hay detrás de toda esta controversia es, esta persona no es cualquier funcionario. Van a haber más de 100 nombramientos. Esto no es un nombramiento regular. Esta es la segunda en rango constitucional, porque el día que la gobernadora falte, esta va a ser la gobernadora. Por lo tanto, la segunda pregunta que tienen que hacer es, ¿debe darle paso o hoja de ruta a una secretaria de Estado que pudiera terminar siendo gobernadora como Wanda Vázquez, ¿ok? Que no radicó planillas por 3 años, atribuyéndosele un error? Como pueden ver, eso es una pregunta de política pública que le corresponde al ente rector, al ente que tiene que trabajar esto. Yo no tengo duda de la honestidad de la licenciada Ferraioli, no tengo duda de su capacidad profesional, no tengo duda de que obviamente ella hace lo que hacemos prácticamente todo el mundo en Puerto Rico, que tiene que buscar un profesional para radicar. Nosotros no sabemos ni papa de derecho tributario, que es uno de los derechos más complejos y más difíciles, y tenemos que depender de la asesoría de expertos, los contables públicos autorizados, para que nos orienten y nos guíen. Por esa razón, siempre la razonabilidad y la prudencia le dice a usted, si puede pagar un contable, págalo para que no se mete en lío. Lo que pasa es que a veces, pues, los propios contables cometen los errores y como la ignorancia de la ley no es excusa, pues en ese contexto pagan justos por pecadores. La cuestión es que aquí hay lo que es una situación que pudiera desbordar en una situación difícil y un rompimiento de relaciones entre la Fortaleza y el Senado, los dos del mismo partido, porque se trata obviamente de la Santísima Trinidad de Fortaleza, lo que es la Santísima Trinidad de la gobernadora y sus 2 asesores históricos más entrañables y más cercanos a ellos, que son Domenech y Ferraioli. Y por lo tanto, cualquier rechazo a Verónica Ferraioli, que no la saca, porque le decíamos ayer, iría a Verónica Ferraioli, se quedaría como jefa del centro de convención y obviamente asesora muy cercana a la gobernadora, pero pudiera interpretarse en una escaramuza
y un pulseo y un concurso de ver quién hace pis más alto, y en ese contexto ya el PNP pasó por esas experiencias agrias y las dos le costaron derrota. El periodo del 2010 al 2012 fue un periodo álgido y difícil entre la legislatura del PNP y Luis Fortuño, y eso le costó en cierto sentido 230,000 votos y una derrota electoral frente a Alejandro García Padilla. Y en el periodo del 2017 al 2019, las relaciones entre Ricardo Rosselló y los dos presidentes camerales que eran entonces presidentes y son hoy presidentes, terminaron en el retiro de confianza de la legislatura PNP al gobernador PNP y lo obligaron a renunciar. Así que ese es el drama detrás de todo esto. Esto no es una cuestión legal, una cuestión, puede ser una cuestión moral. ¿Por qué? Porque la óptica es horrible. En la calle, lo que se dice es que aquí hay dos varas. Una vara para el ciudadano de a pie y otra para los poderosos. O sea, la óptica es terrible. Y por otro lado, hay una cuestión adicional, que es el hecho de que tienen un matrimonio en posiciones. Alguien me decía ahorita, no, pero es que Pierluisi tenía a su hermana y tenía a su cuñado. Sí, pero el cuñado no trabajaba en el gobierno. El cuñado, Guillemán, trabajaba en la empresa privada. Y cuando usted tiene dos trabajando en la misma administración, pues entonces hay mecanismos de darle la vuelta. Yo lo vivo, que son los mecanismos de lo que son crear las murallas chinas. Y no estamos hablando de Donald Trump con los chinos, sino estamos hablando de que una muralla china es cuestión de que separa los nenes de las nenas, los asuntos del marido en una cosa, los asuntos de la mujer en otra, y no hay conflicto de interés. Así que ese es el juego al día de hoy. Me imagino que las vistas se van a extender por 3 o 4 horas más, y o se vota hoy o se vota mañana, dependiendo. Como yo le decía esta mañana a Normando, el presidente del Senado tiene aquí 3 opciones. Es claro que el presidente del Senado va a votarle en contra. ¿Okay? Si invoca las reglas de la disciplina, ese caucus tiene que escoger entre la gobernadora y él. Puede también decir, vota en su conciencia, yo me pongo para récord en contra de este nombramiento, pero no voy a tomar a mal que cada cual vote. Y puede que lo baje por descargue y le pasen el rolo. Todo va a depender de lo que diga la licenciada Ferraioli en estas 4 horas o 5 horas contestando preguntas. Y posteriormente ya miraremos. Y recuerden que aquí hay otro problema esperando remolque, y es el problema de Janet Parra. Obviamente Janet Parra no está, contrario a Ferraioli, no está cualificada para el puesto, y lo ha probado en miles de ocasiones, pero es la tercera en mando. O sea, de faltar la gobernadora y de faltar la secretaria de Estado, la tercera en rango constitucional es la secretaria de Justicia. Claro, entiendo que debe ser confirmada, o sea, que tiene que ser confirmada para ser un Wanda Vázquez. No puede no estar confirmada, en cuyo caso, no sé quién es el cuarto, pues el secretario de Hacienda. No sé si Pantoja, Ángel Pantoja, tenga los 35 años necesarios. Así que esto es un problema sucesoral que se convierte en un tema caliente por la experiencia agria que quemó al PNP y a Puerto Rico con el Wanda Vázquez. O sea, ese año y medio, Wanda Vázquez, quien la pone en el poder es la familia Ferrer Ángel, la exhortaron virtualmente a tirarse, le costó un caso criminal en el proceso
y le costó obviamente el rechazo de el PNP y de prácticamente todo Puerto Rico. Y hoy en día ustedes se hablan de pierluisistas, de rosellistas, de yengoístas, pero nadie habla de Wanda Vázquez. ¿Sabes por qué? Porque nunca tuvo. La gente sabe lo que es ni estaba preparada para ser gobernadora, y el problema de las vacantes fue lo que produjo esa situación. Ese es el análisis que le podemos dar a ustedes en este momento, sin pasar juicio. Quien tiene que pasar juicio es el Senado y la mayoría del PNP. Y ya miraremos después las consecuencias. Pero también les decía que lo de Janet Parra está pendiente y pudiera ser 2 cantazos de rechazo que reciba la gobernadora en una cosa que es insólita. O sea, yo nunca había visto un gobierno enredado en nombramientos entrando ya el 5º mes. Prácticamente al casi terminar la sesión legislativa, la locura de esto es que está completamente la gobernadora enredada. Nuevamente, son situaciones de su propia hechura. Son errores en la nominación o en la selección. No había necesidad de nombrar a Ferraioli al puesto de secretaria de Estado. Sí, de tenerla bien cerquita, nombrarla como pudo haber sido Chief of Staff. Yo siempre pensé que iba a ser la Chief of Staff. No lo es, su marido es el Chief of Staff, pero la pudo haber nombrado como ya la nombró, a un puesto que paga muy bien, que es jefa del centro de convenciones y de todo lo que es el distrito de convenciones, y eso le permite que pueda hacer un montón de trabajos adicionales sin necesidad de pasar. Así que esto es un daño autoinfligido. Un daño autoinfligido. Y eso me trae, hoy la gobernadora Riposta estrenó los podcasts, que es una gran idea que la gobernadora hable directamente, pero no sé quién seleccionó la fecha de sacar el primer podcast, porque es una entrevista a Jovín. Y se está quemando Roma y después Fortaleza toca el violín. Y yo no tengo duda, yo soy fanático de Jovín. Yo creo que Jovín es un padrazo, un madirazo. Pero sacar el primer podcast en el día de hoy, it ain't good. It ain't good. Los podcasts, tremenda idea. Jennifer González le llega a la gente precisamente porque dice, yo tengo una familia como ustedes y esta es mi familia. Fantástico, pero el timing es terrible. Ok, vamos a ir a la segunda nota, que es la nota, ahora sí, más allá de los chismes. Es la portada del Nuevo Día, que habla muy bien de este gobierno. Gobierno defiende prioridades fiscales ante la negativa de la Junta. La Junta advierte que ya se ha dado una pérdida de 600 millones federales en programas que expiraron o fondos de emergencia que se acabaron y que hay que prepararse. Hay un hecho claro y es que Puerto Rico, el Departamento de Hacienda, levantó más fondos que nunca. Es decir, hay una cifra récord. Más gente radicó planilla. Hay dinero en la calle. Pero hay otra realidad. Ante esa situación, donde el pueblo de Puerto Rico paga más contribuciones, la condena Junta lo que hace es cortar los fondos, cuando debió dar más espacio. No. De hecho, esta mañana el jefe de la oficina de presupuestos señaló que los obligaron a contestar 2,000 preguntas sobre las distintas partidas, 2,000, lo que demuestra obviamente lo abusadores, lo insensatos y lo terrible que son esos dictadores de la Junta de Control Fiscal. Pero oigan, ¿en qué se niegan? La Junta rechazó aumentos presupuestarios de $102 millones a ADFAN, el Departamento de la Familia,
para aumentar los servicios de llaves de llave, amas de llave, que es una promesa de la gobernadora de asistir más a los viejitos. Para albergar, para hacer más albergues de custodia para menores abusados, ¿ok? Para los niños. Y para ayudar a adultos mayores de edad y los discapacitados. Y la Junta, a pesar de que hay más dinero, son tan bandidos, tan inhumanos, que lo que hacen es negárselo y decir, contéstame ahí 2000 preguntas. Ni que fueran a votar los chavos en fiestas y fracachelas. Y rechazaron 21 millones para comprar medicina de hepatitis en los penales, que ustedes saben que está choreta por la cantidad de adictos que hay. El gobierno pidió reconsideración. ¿Y por qué? Porque para esta gobernadora y para este gobierno, salud, familia, los viejitos, los niños y educación son las prioridades. Y están dando la batalla, pero donde manda capitán, no manda marinera. Con eso hacemos la pausa y Garriga Picó, Gregorio Gartúa y Mario Ramos. Y vamos a empezar inmediatamente con esos dos temas. Vamos a empezar con lo que representa las vistas de la licenciada Ferraioli y lo que representa la Junta de Control Fiscal tumbándole a troche y a moche todo lo que propone la gobernadora, viciosamente a mi entender. Y vamos a empezar con el presidente del panel, Garriga Picó. Aquí a los compañeros Igartúa y Mario Ramos, y saludo a todos los que nos acompañan todos los miércoles por la tarde. Luis, me parece que es un proceso doloroso el que hemos estado viendo durante el día de hoy y de hecho durante la pasada semana, de ver una persona sobre la cual todo el mundo que yo conozco tiene una alta respeto profesional y saben que tiene una interés, una capacidad que es excelente. Y sin embargo, verla que en el trajín político no tiene la capacidad para verdaderamente llevar a cabo las funciones que se le han encomendado y para poder desenvolverse en el clima de lo que necesariamente es una situación de controversia, porque como secretaria de Estado va a tener que atender tendría que atender muchas controversias, y pues no se diga cuando toma la posición de gobernadora interina, donde al fin y al cabo va a ser el pararrayo de toda clase de acusaciones, etcétera, como está haciéndolo en este momento. Y me parece que de la manera en que ha manejado el asunto, sobre todo la manera en que se desempeñó hoy en la presentación, deja mucho que desear en términos no de su capacidad intelectual o de su entereza moral y todo lo demás. Yo creo que ella está al día con Hacienda, yo creo que ella no tuvo en ningún momento intención criminal, yo creo que pero ese no es el punto. El punto es que cuando se paró frente a las cámaras de televisión, me parece que no dio la impresión de que tú estás hablando con una persona que puede ser gobernadora de Puerto Rico en su momento y que tiene la capacidad para confrontar a quienes la acusan y que tiene la capacidad de inspirar confianza en su persona. Y eso yo creo que es, al fin y al cabo, lo que ha matado a Verónica Ferraioli. Bueno, yo, como te digo, es una situación embarazosa, súper difícil e inexplicable. Yo no entiendo por qué la someten como oveja a sacrificar, sabiendo que la no radicación de planillas para un puesto de esa envergadura es un tachón bastante grande. Para cualquier otro puesto, tal vez, pero para ser la sucesora potencial, no sé dónde estamos. Gregorio, tú eres CPA. Pues mira, primero arroja un poco de luz.
Primero que nada, buenas tardes a ti, Luis, a los compañeros aquí en el estudio, al público que nos escucha y a todas las asistentes administrativos en su día. Yo quiero comenzar diciendo que me uno a las palabras de ustedes en el sentido de que esto es un evento que no luce bien y que nunca debió llegar a esta etapa. No solo porque esto se debió haber discutido y negociado en todo caso en su momento, sino también porque yo creo que algunas de las situaciones que están surgiendo, además de ser autoinfligidas, se pudieron o se debieron haber corregido antes de que llegara este momento, y creo que hay cierta inconsistencia por el momento en que se han hecho las cosas entre los testimonios que se han dado, no porque haya intención criminal ni nada, sino por el proceso accidentado quizás en el que se está dando el cumplimiento. Ahora, yo quiero diferenciar entre dos cosas. O sea, obviamente está el criterio contributivo, estrictamente técnico, y en ese sentido tenemos que decir que al día de hoy es correcta la aseveración de que ya está en cumplimiento, y de que no hay los elementos, primero que no aparenta haber necesariamente intención. Eso es algo que tendría que determinar el Departamento de Hacienda, y que de su faz nada más no surge, habría que analizarlo, y la realidad es que a pesar de que se reconocen unas deficiencias, al día de hoy se está en cumplimiento. Eso es lo que quiero establecer. He oído distintos conceptos en las vistas públicas que creo que son confusos. La gente piensa que por ejemplo, se está hablando de reintegro como si fuera dinero que el gobierno está regalando. El reintegro se da en la mayoría de los casos, porque hay excepciones, como consecuencia de que tú pagaste más de lo que te correspondía bajo la ley. Sí, ella lo aclaró, que fue porque ella sobrepagó estando... Por eso, pero en las preguntas a veces no surge que algunos senadores estuviesen muy claros de eso. El proceso de prórroga es permitido por nuestro sistema, no pagar, sino la radicación, y es lo propio. Tú tienes 6 meses, porque a veces el tipo de operación que tiene una persona no permite que toda la información para hacer una declaración completa está disponible. Esa es una de las razones, no es meramente porque tú no lo quieres hacer a tiempo. Ahora bien, una vez salimos de lo técnico, y evidentemente hay un reconocimiento de que se incumplió por 3 años y que hubo un descuido por 3 años que no es cualquier cosa, yo creo que tenemos que analizar esto no solo dentro del contexto estrictamente contributivo como el de cualquier persona, sino hay que verlo dentro del contexto de un secretario de Estado con potencial en determinados momentos a ser gobernador interino, y en el peor de los casos, como ya ha pasado históricamente, en convertirse en el gobernador de Puerto Rico. Y yo creo que es en ese análisis donde empieza a complicarse un poco más el desempeño, no por, como dice el compañero Garriga, no por falta de capacidad, no por intención criminal. Por el contrario, yo creo que ella una vez se dio cuenta e intentó estar en cumplimiento, sino el hecho de que la ausencia de erradicación por 3 años consecutivos de la planilla no puede tampoco despacharse como un mero descuido, y va a la médula de las funciones que va a ejercer la persona, y esa es la realidad, y no podemos taparlo con la mano. Y las explicaciones que se han dado, aunque sean de buena fe, no necesariamente satisfacen todos esos elementos. Yo coincido que es una persona capacitada para ejercer la posición, pero las explicaciones que ha dado, aun cuando sean bien intencionadas, no necesariamente satisfacen el rigor completo que merece esa posición. Mario, tú eres el historiador de la calle. ¿Cómo se percibe esto en la calle y qué es lo que hay? Tú viajas toda la isla, sí, todos los días en la industria de turismo. ¿Cómo tú ves esto? Bueno, esto es una cuestión de percepción e imagen. Todo el mundo entiende que una persona puede dirigir 2 agencias, 3 agencias a la vez, ganar mucho más, pero haber una consolidación de salario, que el neto sea que el gobierno ahorra dinero, aunque la persona parezca como que está ganando mucho, pero es que está dirigiendo 2 o 3 agencias. Eso viene desde los tiempos de Luis Muñoz Marín, cuando Roberto Sánchez Vilella era el secretario de Obras Públicas y a su vez el secretario de Estado, y a veces gobernador interino cuando Luis Muñoz Marín salía de Puerto Rico. Pero la gente, ¿qué sucede? Puerto Rico es un país pobre con bolsillos de riqueza. Recuerda que tenemos gustitos de champán con bolsillo de Maví. Exacto. Recuerda que Puerto Rico es la jurisdicción, es una de las jurisdicciones en los Estados Unidos donde más alta
tasa de morosidad hay. De hecho, es la jurisdicción donde más alta es la tasa de morosidad en pagos hipotecarios, aunque sea la tasa de menor, o sea, la jurisdicción de menor tasa de ejecución de hipoteca, porque hay un elemento cultural de que aquí existe algo que en los estados no hay, que es la cuestión de la familia extendida. Oye, y somos la jurisdicción más pobre, sí, con los impuestos más altos y el impuesto de IBU más alto en toda la nación, entonces, en todo el hemisferio. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Tradicionalmente, y eso ya está en el inconsciente colectivo de la sociedad puertorriqueña, la gente le pone una vara bien alta a los jefes de agencia, a los alcaldes, a los legisladores, y cualquier cosita que la gente entienda que se ve mal, ya el juicio negativo hacia ese funcionario público viene. Entonces, ¿qué sucede? En el caso de la secretaria de Estado, una persona extremadamente competente, una persona bien preparada, con buenas intenciones, dulce en el trato. Yo la escuché hoy, y Luis, usando una frase tengo que citar al poeta español Gustavo Adolfo Bécquer, yo la escuchaba hablando y eso parecía, la voz de ella parecía una respiración perfumada, una voz bien dulce. Pues, ¿qué pasa? El problema también está en la imagen. En el año 75, Luis, tú para ese tiempo estarías en la escuela de Derecho ya, el gobernador era Rafael Hernández. No, primer año. Sí, el gobernador era Rafael Hernández Colón, y una persona famosa de los medios, porque era artista, pero era bien popular y muy amigo de Rafael Hernández Colón, se le acerca porque había un inversionista que quería convertir lo que es ahora el Parque Luis Muñoz Marín en un parque de recreación activa. Un parque de recreación activa donde hayan pues machinas, cosas así como Coney Island allá en Nueva York. Y entonces pues se le dieron los permisos, todo legal, todo en ley. Entonces Luis Muñoz Marín se entera y sale a la luz pública, ¿verdad? Él sale a los medios y dice, se manifiesta en contra del proyecto. Un periodista, y digo un periodista, no una periodista, porque en esa época casi no había mujeres en el periodismo, un periodista le dice, mire, el gobernador ha dicho y ha explicado de que eso es legal. Muñoz, la contestación fue, será legal, pero es inmoral. Y entonces paró el proyecto con esa frase. ¿Qué sucede? Y por eso se llama el parque Luis Muñoz Marín, que fue gracias por Carlos Romero Barceló. Y eso pues se puede extrapolar a los tiempos de ahora. Yo tengo un respeto grande por Verónica Ferraioli. Es una persona de un trato exquisito, una persona bien competente. Pero eso le está trayendo, aún con toda la claridad con la que ella habló hoy, o que habló con una claridad manifiesta, pero el problema es que eso no es un problema legal, Luis. Yo le pregunto a ustedes... Hay un problema de legalidad. Ahí hay lo que es un problema, ese asunto es un problema político, no político, es un problema legal. O sea, le pregunto a Garriga y a Gregorio, ¿era esto necesario? ¿Tenía que llegar hasta ahí? ¿Cuál es la insistencia en el puesto de Estado? Si ella ya ostenta otro cargo y ostenta, obviamente, su esposo, el jefe de la gobernación, por lo tanto, tiene todos los accesos y todos los privilegios y el sueldo adecuado. ¿Por qué? O sea, esto es un error de nominación, es un error que cae en las faldas de Jennifer González. Esto es un error de exceso de confianza. Obviamente Jennifer tiene una gran confianza en Verónica, porque Verónica se fajó durante la campaña, la ayudó, hizo todo y obviamente la gobernadora sabe la capacidad que ella tiene para planificar estrategias, para llevar a cabo acciones, pero una cosa es tú hacer eso bajo cuerdas en una campaña, bajo cuerdas quiero decir, ¿verdad?, que no estás al frente, sino que la que está al frente es la candidata y tú sencillamente eres asesora. Y otra cosa es posteriormente entonces ponerte en una posición
de donde tú eres tan frente como la que era anteriormente candidata, porque la Secretaría de Estado, al fin y al cabo, se espera que establezca política pública, se espera que explique la política del gobierno, se espera que confronte a los opositores del gobierno, hablando de política en un sentido amplio, en un sentido de altura, pero aparentemente pues no se había visto a la licenciada Ferrajoli en esa función, en la función de ser ella la que estuviera teniendo que llevar a cabo eso. Obviamente ella no tiene necesidad del puesto, ella misma dijo esta tarde que ella estaba a punto de relocalizarse en Washington con el esposo cuando la gobernadora los llamó y le dijo que querían que los ayudara en la campaña, que la ayudaran en la campaña, y entonces cambiaron sus planes. Obviamente tienen suficiente capital para establecerse en Virginia y para vivir allá y llevar a cabo sus negocios por allá, no tengo duda de eso. Pero no basta con tú tener la buena intención, tienes que tener lo que se necesita, y ella demostró hoy que no tenía lo que se necesita para llegar allí al Senado. Yo hubiera esperado que ella llegara al Senado y por la fuerza de su personalidad ella lograra amarrar, de callar, no callar en un sentido malo, sino explicar de una manera tan contundente que sencillamente no quedara duda de que había que confirmarla. Y la presentación que hizo demostró que no estaba segura a veces de lo que estaba diciendo, que se turbaba, que repetía, y que al fin y al cabo estaba avasallada por la situación. Y una persona que va a ser vicegobernadora, no puede sentirse así avasallada por las situaciones políticas. Esto parece, Gregorio, que no tienen los votos en este momento. No sé, ¿verdad?, si eso cambie, pero de ser rechazada, ¿cuál va a ser la consecuencia en términos de el buen funcionamiento del gobierno? Bueno, mira, primero que nada, que siempre nos escribe, quiero darle un saludito a Luis y a Norma. Me tomo ese privilegio, que es que siempre nos escriben los miércoles y que nos escuchan siempre. Pues mira, Luis, yo en primera instancia yo creo que la primera pregunta que habías hecho era si esto era evitable. Yo creo que sí, yo creo que el proceso de comunicación, independientemente de que siempre pueda haber diferencia entre el Senado y la gobernadora, debió haber reflejado lo que el camino que esto estaba tomando, ¿verdad? El ángulo que esto estaba tomando y las dificultades que iba a traer. Desde el punto de vista de la nominada, yo puedo entender por qué ella quiera seguir adelante, porque es una persona que se encuentra en medio de una situación que no es una cuestión que ella entiende que fue su culpa, que entiende que fue, ¿verdad?, que se está atacando su integridad, y que el resultado no es y que lo que ha pasado no es cuestión de falta de integridad, sino de errores que se dieron en el proceso, y yo puedo entender desde su punto de vista por qué querer seguir adelante. No obstante, desde el punto de vista de la gobernadora, yo creo que lo que aparenta es que va a tener dificultad en ser aprobada en el Senado, por lo menos, al menos de lo que se podía percibir hoy de las preguntas que se estaban haciendo, no solo a ella, sino las que se le hicieron al secretario de Hacienda. Y yo creo que sí, que definitivamente esto trae un disloque grande. Y este es el gran riesgo que hay siempre cuando tú nombras a dos personas tan cercanas, porque esto tiene un doble efecto. En el caso de que no se confirme a la Secretaría de Estado, no solo te estás afectando porque tienes un vacío ahí, sino tienes ya una confrontación directa y abierta entre el Senado de Puerto Rico y el secretario de la Gobernación, que tiene una función en muchos casos de intermediario. Que esa es la raíz, todo el mundo sabe que esa es la raíz del problema. O sea, definitivo. Ellos, Tomás Rivera Schatz y Domenech, se pueden, masticar, pero no se tragan. Eso es una realidad. Y esto lo va a empeorar. Eso está atrás. Yo siempre he dicho que Domenech es el Cifuentes de esta administración. Estoy contando los días a ver cuánto dura, ¿verdad? Porque tú no puedes crear enemigos en cada esquina. Y obviamente soy de los que pienso que la esposa está pagando también en gran medida los platos rotos de esa mala relación. En eso hay un detalle adicional
que es cuál es el costo para la gobernadora. Recuerden, esto va a ser un doble play. Parra no está bien sentada. Y esto pudiera bajar en menos de 10 días. Pudieran bajar los dos nombramientos y se fueron a ajuste. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo la gobernadora va a interpretar eso? Y Domenech. Pero Luis, yo me imagino que Tommy le va a aguantar el nombramiento, el voto, y le va a dar la oportunidad a que la gobernadora la retire. Porque me parece que es la manera más sensata. Bueno, ya se lo notificaron. Mi mejor información es que se lo notificaron ayer que no había los votos. Pues entonces que habrá una segunda llamada, ¿no? Una segunda visita. O sea, llevar a cabo la votación sí que sería, ¿verdad?, añadir injury to insult. Y si la baja por descargue, todavía, tú sabes. Eso, no creo. Creo que deben sencillamente detener el voto y dejar que la gobernadora retire el nombramiento. Y evitarle, sí. Mario, pero esa doble tanda, ese doble rechazo, y nuevamente, yo nunca había visto, no sé, ustedes saben más de historia que yo, un gobernador o gobernadora que entrando su quinto mes todavía está enredado en las nominaciones controversiales que ha hecho. Nunca había visto eso. No, yo creo que no. En el caso de Pedro Rosselló estaba aquella, la que él había nombrado a una secretaria de justicia, Nit Martínez Moya, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y la colgaron, pero no hubo tanta controversia como ahora. Bueno, había un elemento, ¿verdad? Y es que el esposo de Martínez Moya pues no era funcionario en el gobierno, digamos, jefe de agencia o secretario de la gobernación, cosas así, ¿ves? Aquí no. Aquí pues entonces el esposo de Ferraioli, pues a su vez es el secretario de la gobernación. Y es un problema porque ella es para mí, aún con la situación, ¿verdad?, de las planillas, para mí ella es una persona extremadamente competente, pero los errores cuestan. Tú puedes tener un campo corto, un tercera base, un segunda base, guante de oro, pero en una serie mundial comete un error que el error le costó no solamente el juego, sino la serie mundial al equipo. Ahí tú tienes un ejemplo de una superestrella que hizo un error y el error costó. Costó. Pero aquel error es de la nominadora. Y aquí, es de la gobernadora. Y aquí, pues, ese error, ¿verdad? No de Jennifer, sino el error de ella. Porque ella dijo también hoy que ella enmendó todo eso, arregló todo eso, lo puso y ya ella no tiene problemas contributivos, como dijo ahorita Gregorio. Ella no tiene, porque ella cumplió ya completamente con la ley. Pero ella, ante una pregunta, ella dijo que no le informó de eso a la gobernadora. Bueno, me tengo que ir, Mario. Son las 56. Así que cuando vengamos, vamos a hablar los choques con la Junta, que es otro frente caliente. Y yo creo que esta Junta ha sido mucho más fuerte, mucho más fuerte con esta gobernadora que lo que fue con Alejandro García Padilla o lo que fue con Pedro Pierluisi. Vamos a la pausa. Empieza tú, Garriga, pero todos, por favor, vamos a hacer un diálogo en esto. La Junta de Control Fiscal, en el año que más recaudos se ha hecho y rompemos récord, no solamente recortó 160 millones al frente al presupuesto, sino que encima de eso en los programas básicos de atender viejitos, niños y reos, a llevarles medicina, ha hecho unos recortes matariles. Me parece a mí que la noticia más importante que sale hoy de los reportajes, tanto del Nuevo Día, página 1, como el Vocero, página 6, es el abuso de que la Junta le pide explicaciones a gerencia y presupuesto, 2.000 preguntas sobre las apropiaciones o las partidas asignadas a eso. 2.000 preguntas, eso es una cosa abusiva. Si fuera maestro, lo votaban de la Yupi. Bueno, Luis, mira. Un quiz de 2.000 preguntas. Se quejan cuando yo le doy exámenes de 50. Dale el botón. Que se quejan cuando yo le doy exámenes de 50. Mira, Luis,
Tú sabes que a lo largo del tiempo tú has sido bien crítico con la Junta y yo no he sido tan crítico porque yo entiendo de que hacía falta alguien que le pusiera orden al gobierno de Puerto Rico. Pero que la Junta no ha puesto orden. Déjame ir, voy por ahí. Pero lo que vamos viendo es que la Junta ha sido ineficiente, ha sido totalmente ineficiente. Los actos que ha hecho de imponer su voluntad no han llevado a que Puerto Rico enderece sus finanzas, tenga los presupuestos balanceados, tenga desarrollo económico y tenga capacidad para conseguir créditos en las instituciones nacionales e internacionales. Y lo más importante es bajar los fondos federales aguantados hace 8 años por los desastres. Y poder lograr que bajen esos fondos, poder lograr que... Así que en este momento, yo estoy de acuerdo con tu crítica de que la Junta está comportándose de una manera tiránica. Y yo creo que es un buen momento para que juntos, diferentes grupos políticos, vayamos ante la administración Trump, que no está casada necesariamente con la Junta, porque eso no es un invento, eso no fue un invento de la administración Trump, eso fue un invento de la administración Obama. Y que sabe que en la Junta hay una serie de personas nombradas que fueron nombradas por Biden, y que el mismo director ejecutivo de la Junta es un Democratic Old Hand, un trabajador del Partido Demócrata en los puestos más altos y una de mucho prestigio, pero al fin y al cabo de una prosapia demócrata inconfundible. Así que yo creo que es momento de que levantemos la voz para que haya una transformación de la Junta en otra cosa. Cuando no han podido todavía, después de 8, casi 9 años, acabar con las quiebras de Puerto Rico, acabar con la quiebra de la energía eléctrica, conseguir que se regularice la deuda de la Universidad de Puerto Rico, que la universidad no está en quiebra, pero tiene que llevar a cabo una regularización judicial de la deuda. Cuando no ha logrado eso, que es lo mínimo que pudieron haber hecho, me parece que la Junta no ha servido la meta que se le pusieron. Yo no sé, como le digo, esto me parece a mí que es vicioso. 2.000 preguntas a un gobierno para programas, para viejitos, para niños y para enfermos. Eso es absurdo completamente, Gregorio. Pues mira, Luis, tú sabes que yo siempre he sido sumamente crítico de la Junta, partiendo de la premisa de que es que no han cumplido con ni siquiera los parámetros que le establece la propia ley congresional. Es que no han cumplido ni con lo básico. Y uno de los elementos principales era que mientras se daban unos recortes, que todavía hay muchos recortes que se pueden hacer sin afectar al público, se daban unas reformas y unos recortes, se fuera implementando medidas que desarrollaran económicamente la isla, y cualquier pérdida de ingreso o cualquier desfase en el presupuesto que pudiese haber de momento por los cambios sería subsanado prospectivamente, porque se esperaría desarrollo económico. Lo que estamos viendo es todo lo contrario. Al día de hoy, los presupuestos, no tenemos claridad sobre si los presupuestos verdaderamente han estado balanceados o no. La realidad es que las leyes y los contratos no han cambiado sustancialmente, los métodos de contabilidad del gobierno no han cambiado, las prácticas de contratación no han cambiado, las prácticas de los informes financieros no han cambiado. Y han gastado excesivamente. Han gastado excesivamente. Millones y millones de dólares. Uno de los criterios, transparencia y rendición de cuentas. El pueblo de Puerto Rico no tiene conocimiento de lo que está haciendo la Junta, ni en qué etapa están, ni cuáles son los planes, ni ha facilitado el crecimiento económico. Así que a mí no me extraña, porque el problema que tuvo la Junta desde el principio, ab inicio, era sencillo. No hicieron un análisis adecuado y llegaron con cierta soberbia de que venían a resolver el problema, porque esto era un problema sencillo y lo que faltaba era voluntad, y no se dieron cuenta de las complejidades del gobierno de Puerto Rico y de los problemas estructurales que había.
Y repito, hay muchos sitios de donde cortar, hay muchas medidas que pueden ayudar al pueblo de Puerto Rico. Nunca ha habido interés con implementarlo, y entonces lo que ha pasado es que se han prolongado en el poder sin que haya medidas concretas, sin que haya un camino hacia adelante claramente establecido. Por no meterse en política, nunca han pedido más fondos federales, que hubiera sido una de las formas para implementar como mínimo alguna de esas medidas, y lo que están haciendo es entonces afectando al gobierno, cortando las patas. Entonces, si no hay democracia y no hay funcionamiento, pues entonces la Junta falla en todos los aspectos bajo los cuales uno lo puede analizar. Y estoy de acuerdo con Garriga, que yo creo que es momento de ya como mínimo, aunque yo creo en el fin de la Junta, la realidad es que quedan unas cosas y no puede ser ellos los que decidan cuándo acaban. Tenemos Mario, que reformar esto. No se van a ir ni va a haber conciencia, porque hay una total oscuridad sobre sus operaciones. La prensa en Puerto Rico, que es una prensa independentista, está atacando al colonizado, al gobierno colonizado, al gobierno amarrado, y no a donde está el poder. Aquí no hay un intento de buscar quiénes son tus contratistas, qué han hecho, en qué gastan, a pesar de que es un mini gobierno que se ha gastado ya 2.500 millones de dólares en menos de 7 años. Aquí no ha habido el menor intento de cuestionar toda esta cuestión de Luma y Genera y energía eléctrica. La culpa se la echan al gobernador de turno sin entender, lo entienden, pero a pesar de que son criaturas federales por exigencia federal, bajo un proceso de quiebra federal donde quien manda es la Junta y la jueza Swain, y que la administradora, la gobernadora, no puede administrar para nada ni distribución ni generación. Eso le corresponde a la Junta a final de cuentas. Es una de muchas cosas. O sea, Mario, no va a haber conciencia en Puerto Rico del daño que nos están haciendo si la prensa no pone el foco de atención en quien verdaderamente manda. Ellos, o sea, hay un sector enorme de la prensa que ha invertido la jerarquía de poder en Puerto Rico, como si primero fuera la gobernadora, después fuera la Junta, después o después fuera el sistema eléctrico o Luma, y lo último pues la Junta. Pues es al revés, en esa jerarquía política y de derecho también de ejecución, en cuanto a derechos de ejecución pública, primero es la Junta, después entonces Luma, hay una relación contractual que todo contrato es ley entre las partes y hay que cumplirlo, y después la gobernadora. En esto no le podemos echar la culpa a la gobernadora, que yo creo que para mí ha sido hasta ahora ha sido una buena gobernadora, y cuando el apagón, ella seguida regresó a Puerto Rico y fue muy efectiva ante el pueblo, al punto de que había gente por ahí diciendo que ella es la verdadera zar de energía. Pero en la Junta, el problema es cuando se aprobó la ley congresional para lo de la Junta, la gente aprobó eso porque creían que la Junta venía a darle pan a los políticos. Y no era para eso que se creó la Junta, pero la gente creyó eso. ¿Por qué? Porque por la imagen de los políticos ante el pueblo. Pero entonces la Junta venía a recortar, hicieron unos recortes draconianos. Es verdad que había un abuso, no sé si un abuso en cuanto a administración pública de parte de todas las administraciones de gobierno, y un despilfarro de dinero que eso creó, ¿verdad? Esquilmaron el fondo del retiro y una deuda extraordinaria de 72,000 millones. Y en eso, pues, gracias a la Junta, porque también tenemos que ser así, ¿verdad? Que se hizo una ley especial como la ley de promesa para que haya una cláusula donde también pueda cobijar la cuestión de la quiebra. Y eso pues ha ayudado en unas cosas, pero la Junta es una especie de dictadura, porque la Junta toma unas medidas draconianas. No es una especie, es una dictadura, vamos a entenderlo así. Y de hecho, algo que se nos escapó, esa Junta sigue siendo demócrata. Fue Biden no se me escapó, te lo dije. Sí, es una Junta creada por el Partido Demócrata, por Obama, con un Congreso demócrata y con quien todavía la mayoría son demócratas. Con el aval de García Padilla, que fue el único que consultaron, porque era el gobernador de Puerto Rico. Pero mira, Luis, vamos a poner esto en perspectiva, porque es que
la situación de la vista pública, no podemos perder de vista de que la gobernadora de Puerto Rico está haciendo un trabajo excelente y que ha tenido unos grandes logros. Mira, lo primero es que la gobernadora de Puerto Rico tiene 2 trabajos. Critican a la secretaria de Estado porque tiene 2 trabajos. La gobernadora es gobernadora y comisionada residente, porque el comisionado residente no sirve para nada. No, y ese quien está tiene aquí, los claro. contactos, Ese está aquí todo el tiempo. y entonces quien tiene los contactos, quien puede conseguir las cosas, es la comisionada residente, es la que está tratando de conseguir Es la gobernadora. el dinero que se falta, es la persona que está coordinando con las agencias federales para lograr todo lo que es necesario. Es la persona que le ha metido el pecho a lo de la energía, porque ella sabe que Puerto Rico tiene un problema de energía, ella sabe que Puerto Rico tiene que hacer algo para que antes del verano nosotros tengamos una capacidad aumentada de suplir energía eléctrica, porque si no, en el verano vamos a tener problemas. Está trabajando fuerte en esa dirección y está buscando los recursos dentro del gobierno federal y que entonces encima de eso tenga que bregar con los impedimentos que le pone la Junta y la clase de problemas, pues es una cosa totalmente. Yo vi el mensaje, parte del mensaje de ella por Telemundo, y la verdad es que cuando tú oyes todas las cosas en las que ha estado trabajando, esa idea de que esta administración ha estado muy lenta en comenzar es falsa. No, es falsa. Es la idea que está tratando de poner la prensa. Seguro. Desgraciadamente los eventos de hoy van a subrayar, ¿verdad?, el narrativo derrotista de la prensa. Pero ese no es el narrativo verdadero. El narrativo verdadero es que se están haciendo cosas y encima de eso se está luchando por la estadidad, que era una cosa que se pensaba que si tú tenías que gobernar y tenías que hacer cosas por la economía y tenías que olvidarte de la estadidad, pues mira, no, ella está echando también el discurso por la estadidad y manteniendo buena relación con Donald Trump, que no es fácil tú tener una buena relación con el presidente. Ahorita vamos Donald a tocar a Trump, pero lo que les estoy diciendo, esto ha sido una buena gobernadora. Perfecta no es, Sí, ¿ok? no, Lo que pasa es que excelente. en Fortaleza esperan que uno se las cante todas jonrones, y that's not the way it works, ¿ok? No, pero ahora, Luis, ha sido una buena gobernadora. Antes de que Gregorio coja la batuta con lo que tú acabas de decir, hay que citar al poeta Julio Cortázar: se critica lo que se ama. Como te digo, pero la gobernadora en ese contexto, hay que entender, yo creo que esta junta ha sido sádica con Puerto Rico y yo no entiendo por qué razón aquí no hay una iniciativa de parte de la gobernadora, de la Cámara y del Senado y de todos los partidos políticos en Puerto Rico para todos firmar una resolución repudiando la Junta y exigiéndole al gobierno federal y al Congreso que la quite de encima a todo lo que da. Que la quite de encima. Esto es yo no entiendo por qué no ha habido esa resolución. Está pasado 8 años y no lo hacen. Luis, y que lo que pasa es que ya cualquier beneficio de la duda que uno le hubiese querido dar a la Junta ya caducó ese periodo y digo yo desde el punto de vista democrático la resiento de salida, pero que incluso en su momento aquellos que pensaron o pensamos que algunas medidas positivas podrían surgir de esto, pues la realidad es que ese periodo caducó hace mucho tiempo ya. Miren, estos días estaba saliendo una noticia, no recuerdo quién lo publicó, que la crisis demográfica de Puerto Rico, que es una de lo peor que tiene Puerto Rico, continúa, que se espera que siga en decrecimiento la población de Puerto Rico, lo que incrementa todos los problemas económicos y le impone una carga superior a los que quedan. Todo este tipo de cosas eran las que se supone que la Junta atendiera. Y ya en esta etapa, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que si la Junta ya se convirtió en un andamiaje jerárquico, en otra burocracia más dentro del gobierno, que lo que hace es entorpecer y que no permite que el pueblo de Puerto Rico... Yo creo que lo que procede resuelva sus problemas. Un consenso social tipo Vieques. El día que todos los partidos, las uniones, todas las fuerzas vivas
se tiren a las calles a protestar contra la Junta y metamos 250,000 de personas en el Expreso, yo les garantizo a ustedes que el mundo va a escuchar. Pero no hay, yo no entiendo por qué no hay la voluntad, porque aquí todo el mundo se echaba. Mira, no Luis, importa el partido que regentee, está fastidiado. Los partidos de minoría, todo el mundo. Y el problema está en la Junta. Mira, Luis, ya desde hace más de 20 años se está discutiendo, cada vez que se habla de desarrollo económico, se había identificado ya en Puerto Rico. O sea, que no es sorpresa que el problema más grande que tenía Puerto Rico era el energético. Esto se sabe hace más de 20 años que que estábamos en una situación bien precaria. Pues está bien, algunos gobiernos fueron negligentes, pero la Junta, que ha tenido 8 años, ese es el primer asunto que tenía que resolver y lo sabía, porque siempre se identificó por todas aquellas personas que habían hecho análisis que el problema principal que tenía Puerto Rico era el reliability del sistema y el costo del sistema. En 8 años el sistema está en peor condición, los fondos no se liberaron, es un problema que tarda tiempo en implementarse, pero no tenemos ni siquiera la información básica para nosotros sentirnos cómodos de que aquí hay un plan de acción que se está siguiendo. Eso es así, y el problema es que es la base o es el mayor impedimento al desarrollo económico. Nosotros en Puerto Rico no podemos esperar atraer las industrias estas que están tratando de hacerle reshoring, las industrias que están tratando de volver a traer al suelo americano. Se nos hace difícil traerlas porque cuando se entera del costo de la energía y de la calidad de la energía, porque encima de eso muchas veces lo que tenemos es una electricidad sucia, con altas y bajas y blips y blops, definitivamente no podemos competir si no tenemos una electricidad que sea verdaderamente confiable y de buena calidad. Y entonces la Junta, pues en vez de estar trabajando con eso, en vez de estar cooperando con eso, pues están constantemente viendo a ver cómo encuentran el próximo detalle que hay que impedirle al gobierno de Puerto Rico hacer. Yo no quiero defender el gobierno de Puerto Rico completamente porque sé de las barbaridades que comete el gobierno de Puerto Rico y los gastos innecesarios y las leyes que se hacen así, nada más que porque tengo que llenar el expediente, aprobar una ley, y entonces la ley lo que causa es un problema en vez de resolver un problema. Pero la realidad es que lo que tendría que hacer la Junta es trabajar conjuntamente con Puerto Rico. Ya demostraron que no se puede hacer, ya demostraron que si no hay que tú tengas que rendir cuentas a alguien, no vas a lograrlo. La Junta no tenía que rendirle cuentas a nadie, y como no tenía que rendirle cuentas a nadie, hizo lo que tenía que hacer, lo que no tenía que hacer, y nunca tuvo que responder. Yo voy más. El problema del estatus de Puerto Rico es que no tenemos estatus, porque la base de resolver el problema es la libre determinación, es la democracia, es la autodeterminación. Y no podemos hablar de escoger la independencia, la libre asociación, la estadidad, si no hay democracia innata. Por lo tanto, si yo fuera el gobierno, yo estaría concentrando todos los cabilderos, todos los esfuerzos para sacar estos títeres de aquí. Te voy a decir más, Luis, si me permite, si los compañeros me permiten aquí. La aprobación de la ley promesa fue una revocación implícita de la ley 600. Se cambió el estatus de Puerto Rico. Claro. Todo el discurso sobre que éramos autónomos y teníamos autonomía fiscal y teníamos el gobierno con el consentimiento de los gobernados y habíamos hecho nuestra propia constitución, lo echaron por el inodoro para abajo, porque nuestra constitución no vale nada ante lo que hace la Junta de Supervisión Fiscal con el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Por lo tanto, nosotros estamos de vuelta a la ley Foraker o a la ley Jones, para todo propósito práctico. La Asamblea Legislativa en Puerto Rico tiene muy pocas cosas que hacer, porque es que no tienen poder para hacer nada que no sea, como dicen siempre, mandar a recoger la basura. Y el mismo gobernador o gobernadora en este caso no tienen el dinero ni tienen la libertad para establecer una política pública que de verdad atienda a los problemas fundamentales. Entonces, tú tienes completa razón, Luis. Deberíamos hacer
Congreso Nacional para ir a pedir que vamos a resolver. Este es el problema del estatus. El estatus es que vivimos en un estatus. ¿Y sabe por qué? Porque estamos acondicionados como los bueyes, a que si uno sube, lo bajamos por el fondillo, pero seguimos todos metidos en la lata. El problema no es el buey, el problema es estamos atrapados en la lata. Nos tienen atrapados en la lata. Y mientras no entendamos eso, estamos en el jueguito de las culpas, porque eso somos expertos. Sí, la culpa es de Jennifer, o la culpa es de Pierluisi, o la culpa es de Alejandro, y hay que bajarlo porque no se puede para repartir el bacalaito. Estamos peleándonos por el queso dentro de la jaula, y el problema es la lata. Bueno, no Luis, salimos. Pero eso tiene un límite, porque entonces tú tienes una persona como Pablo José Hernández que lo que quiere es echar para atrás seguir en la a las 9:36. Lo que quiere, dice, no, si en la lata que estamos bien. Sí. ¿Hace cuántos años en este programa dijimos que el plan del Partido Popular a través de Pablo José eran las 9:36? Hace como 4 años. Sí, como 4 años. Y eso es lo que él está buscando, sencillamente. Mira, yo le digo que el problema principal que tiene Pablo José Hernández Mayoral es el poder definir el Estado Libre Asociado. Él, que se las echa tanto de que cree en su abuelo y quiere imitar a su abuelo, debe aprender de su abuelo, que tuvo en su vida por lo menos 5 definiciones distintas, se atrevió a 5 definiciones distintas de Estado Libre Asociado. La primera fue cuando empezó como secretario de Justicia y después candidato a la gobernación, que tenía la de Muñoz de 1968, que era el ELA como existía y no había que hacerle nada, el ELA del 52. Después, cuando en 1974 llegó a gobernador, hizo el nuevo pacto de asociación y entonces eso buscaba separarse más de Estados Unidos. Y después en el 78 vino la nueva tesis, que entonces pidió la soberanía, pidió la transferencia de poderes. Después de eso tuvo en el 90 la que fue a llevarle a Bennett Johnston allá a Washington, que cuando Bennett Johnston le ofreció la soberanía, le dijo no, soberanía no, autonomía. Y eso lo vi yo 3 veces. Rechazó la soberanía pidiendo autonomía. Y después la última, en el siglo, en los años 90, la definición de lo mejor de los dos mundos, que en realidad era decir, el Estado Libre Asociado es la estadidad sin voto por el presidente y sin comisionados, sin senadores y representantes. Que diga qué es lo que quiere Pablo José Hernández Mayoral, que diga el Partido Popular, que se convierta, si no saben, que se convierta en un partido municipal de elegir al alcalde y se dejen de estar pretendiendo ser parte del gobierno de Puerto Rico. Eso cae, fíjense cómo van cambiando las cosas. Si hay algo que ha demostrado este periodo de Trump, y vamos a entrar ya mismo en Trump, es lo vulnerable y lo impotente que somos. No tenemos ni democracia interna y mucho menos todo lo que pasa en Puerto Rico hoy en día se determina por la política pública federal. Y eso, ahí no tenemos ni voz ni voto, ni somos un país independiente. Eso son cosas que que estamos aprendiendo a la fuerza. ¿Y qué hacen todavía los sindicatos y los izquierdesos? Pues básicamente quejarse del gobierno y que si Luma, todo lo que da, cuando el poder no está ahí. Un verdadero antiimperialista, un verdadero independentista, pelea el poder que es. Y el poder que es la Junta de Control Fiscal, es el Congreso. Pero no, estamos aquí peleándonos por el quesito, todito. Vamos a hacer la pausa cuando... Tomás Rivera Schatz le ha dado un chiquimangue a Rosana Soto Aguilú de 3 pares. Sí. Porque ella, haciendo el interrogatorio de Ferraioli, se puso a decir, porque aquí yo no mando, aquí quien manda, aquí no mandamos, aquí yo soy una simple senadora aquí, y cuestionó la autoridad del presidente y denigró a los demás senadores y la han pasado por la piedra. Y él le dijo más. Duró. Él le dijo, aquí no venga a hacer preguntas de encargo.
Sí, por eso, pero mucho duró. Yo sabía que ese encontronazo venía, Sí, va bien. porque obviamente Rosana es rosellista y obviamente si viene con preguntas de encargo, obviamente viene a tratar de salvar a la nominada. Así que qué chiquimangue. Todo eso ocurrió mientras estábamos atrás. Sí, pero ¿Vieron? ella debe estar ahora mismo en una de las muelas del tiburón. Yo acabo de ver el video que está ya corriendo a todo lo que da. Fue un limazo que no se le da al peor enemigo, porque Tomás tiene una relación excelente con los líderes de minoría. Oh, sí. Tiene una relación hasta con Molina. Yo Sí, creo que se aman. con Eliezer Porque Molina. Eliezer Molina. Excelente. Y con Rodríguez Bebe y con los populares. O sea, usted viene... Bueno, ¡Diablo, Rodríguez, man! él es el autor, Luis. Tommy es el autor de la ley de libertad religiosa y permitió que Joan Rodríguez Bebe del proyecto Dignidad se convirtiera en coautora del proyecto, que ahora es ley. Pero ese tipo de fricción es precisamente sale de esta cuestión que está detrás de todo esto, que es la pelea todavía de lo que es la resaca de los pierluisistas por parte de la administración, y eso lo resienten los legisladores también. Pero yo te voy a Garriga decir y- algo, Luis, y de hecho estamos hablando de un tema que es bien pertinente porque se dio hoy y también es un tema que hay que ponerle en su contexto. La figura de Tomás Rivera Chats ha convertido al Senado en 3 ocasiones, pero la ha convertido en las 3 ocasiones, estando el PNP dominando el Ejecutivo también. Tomás Rivera Chat ha convertido el Senado en una especie de cogobernación. Gregorio y Garriga. Pues mira, definitivamente yo pude hace un rato ver parte de ese encontronazo y es obvio, o sea que hay ciertas diferencias internas y asuntos de poder, pero yo creo que es indiscutible el control que mantiene el presidente del Senado sobre el cuerpo y sobre los procesos, y que verdaderamente aun cuando entre en controversias públicas con los miembros de los otros partidos, lo cual en proceso de polemizar es natural, dentro del contexto de él como presidente del Senado, mantiene buenas relaciones con las otras delegaciones, porque nunca ha utilizado el puesto para quitarle los poderes básicos de los otros senadores. Eso yo lo he oído decir por varios presidentes o miembros del Partido Popular, ya sea en público o en privado, que independientemente de las diferencias que puedan tener con él, como líder del Senado, además de su verbo y de su ejecutoria pública, nunca ha utilizado la posición para afectar a los demás. Así que yo creo que eso, viniendo de una persona de tu propio partido, fue lo que, y no de la oposición, fue lo que motivó esa reacción. Yo sabía, yo anticipaba este encontronazo, y lo anticipaba mucho antes. ¿Por qué? Porque obviamente Rosana no es santa de la devoción de Tommy, ni Tommy santa de la devoción de Rosana. Rosana dispara de la baqueta a todo lo que da. Esto es una legislatura que trabaja en equipo, y así ha trabajado siempre Rivera Schatz, y tú venís con un disparate como ese. No, Luis, imagínate. y es demostrativo también de la tensión que trae este asunto particular, no solo entre las ramas, sino dentro del mismo cuerpo, porque sabemos que los distintos senadores, algunos son por acumulación, otros son por distrito, algunos, los alcaldes del distrito, respaldan la nominación, otros no, o sea que todo este tipo de dinámica no se va a dar solo entre cuerpos, sino internamente. Pero yo creo que lo que fue esencial y que fue interesante es eso. Tomás, aunque siempre reacciona el presidente del Senado fuerte, yo creo que lo que fue fuerte fue a la idea esta de que estaba utilizando el poder para evitar que los demás participaran, y yo creo que ahí... Garriga. Mira, Luis, cuando yo llegué a la Asamblea Legislativa, pregunté quién manda aquí. Y me dijo, pues mira, aquí en la Cámara no manda nadie, y en el Senado manda el presidente. Y el presidente del Senado manda a nadie en la Cámara. Pues, lo que yo quiero que tú veas es que
la presidencia del Senado es una posición de mucho prestigio, de mucha fuerza en Puerto Rico tradicionalmente, porque como sabe aquí Mario, a principios del siglo XX la posición electiva más alta en Puerto Rico era la de presidente del Senado, o sea, no habiendo gobernador, pues el presidente del Senado era el contraparte local del gobernador que imponía el presidente de Estados Unidos. Y en el Senado pues hay esa tradición de fuerza y que tú tienes que tratar al presidente con la mayor deferencia. Y si lo haces así, me consta que Tomás Rivera Chatz te va a tratar a ti con la mayor deferencia. Sí, él lo es. Tomás tiene una elegancia bregando, por ejemplo, con la minoría del proyecto Dignidad, con la senadora Rodríguez Bebe. Yo he visto, tienen una relación con los mucho independentistas respeto y también, de cooperación. siempre ha sido. Y aún con Eliezer, pues lo he visto que también tiene esa relación. Pero cuando se salen de la raya, tú puedes estar seguro que su pescozón yo creo no que van a coger. si esto perfila como va, yo no me extrañaría ver a Rosana Soto Aguilú como una senadora independiente. Eso es lo que yo espero que no ocurra, Luis, porque yo lo dudo. Obviamente, bueno, a lo mejor yo lo entiendo, tiene que tú y yo aprender. coincidimos, pero a lo mejor ella no lo entiende. Bueno, pero es que uno aprende, ¿entiendes? Muchas veces uno aprende, y sobre todo allí, a base de golpes, porque no tiene nadie compasión contigo. Sencillamente te dejan que metas la pata y entonces te coges tu golpe y entonces entiendes cuál es el pecking order, como dicen en inglés, cuál es la relación de poder que hay dentro del cuerpo y entonces los estilos de tener deferencia y de poder hablar civilmente. Y en un cuerpo como el Senado o cualquier cuerpo legislativo, tú sabes que tú tienes que diferir con las personas, pero tú tienes que hablar con todo el mundo. Tú no puedes pelear, tú no puedes enemistarte con alguien, aunque sea de una ideología completamente opuesta a la tuya, que no puedas hablar con esa persona porque es de la esencia de un parlamento hablar. Claro. Es de la esencia de que tú tienes que ir y sugerirle algo, decirle algo, Él le ha dado comisiones a Proyecto Dignidad, a Joan sí, Rodríguez Joan Bebe. De hecho, Luis, yo no sé si ustedes saben, hay una comisión de asuntos municipales en el Senado y el presidente es el exalcalde de Comerío, José Santiago, que es popular. Y eso lo creó Tomás Rivera Chatz. Yo creo que, Luis, ya es hora de que la figura de Tomás Rivera Chatz, su impacto en la historia ya sea atendida y discutida y analizada. Bueno, pero tú le estás predicando a los convertidos, o sea, nosotros sabemos y él lo sabe, que todos le tenemos un aprecio y un afecto y un respeto. Obviamente podemos discrepar y eso es otra cosa que tiene Tomás Rivera Chatz. Tú puedes discrepar y tener y peleas y todo lo que da, pero sabes que eso es dentro de las diferencias democráticas, que no todos los políticos tienen eso. ¿Por qué? Porque tantos años en el Parlamento, como dice Garriga, tú sabes, es un cuerpo colegiado, un cuerpo que necesita interactuar unos a otros y requiere mucho respeto de unos a otros. Y las tres instancias, Luis, que él ha sido presidente del Senado, el PNP ha dado ejemplo y se ha proyectado como un partido de dos líderes fuertes, que ha sido él como presidente del Senado y el gobernador, sea Fortuño, Ricardo Rosselló, Pedro Pierluisi o ahora Jennifer. No, Pedro Pierluisi no, porque él estaba el Senado quien lo dominaba era el Partido Popular. Pero es un partido de dos líderes fuertes, él como presidente del Senado y el gobernador del PNP, sin que el PNP haya perdido su esencia y su unidad. Metro obviamente le sacó punta rapidito. Mañana esa rapada dice, regaño a senadora durante interrogatorio a Verónica. Seguida, Ayola le sacó punta rapidito y mañana eso va a ser el tema. Mira, va a ser uno de los temas. Luis, yo creo que algo importante que debes recordar, yo obviamente no soy quien para decirle a ningún senador qué rol ejercer ni cómo, ¿verdad?, actuar en el Senado. Eso es una prerrogativa de ellos, pero a veces al PNP le hacen falta figuras fuertes y personas que
que sean incisivas, y yo reconozco que que la senadora, la licenciada, reúne muchos de esos criterios. Y es brava, y es valiente, y es buenísima, pero tiene que aprender lo que es el El pecking riesgo order. y a eso iba, el riesgo que siempre hay es que a veces cuando uno tiene esa personalidad, también a veces tiene que reconocer cuando tener un freno, porque es fácil entrar en polémicas y desencantarte con el sistema y que eso se convierta en una bola de nieve, y lo traigo como ejemplo lo que pasó en su momento con Elizabeth Torres, que tenía una intención pero no pudo controlar ese fervor institucionalmente. Yo espero que no suceda en este caso, porque el PNP tiene y necesita gente así, y no meros personas que hagan tampoco todo lo que el presidente diga, pero tiene que haber orden, respeto, pero sí necesitamos que dentro de esa disciplina estén esos elementos. Eso es lo que crea el balance, eso es lo que le da fuerza al cuerpo. Ahí, ustedes piensan, estos le están dedicando mucho tiempo a este chisme. No, no es un chisme. Esto es un perfecto ejemplo del tipo de dinámicas de recrudecimiento y de resquemor que causan este tipo de controversias sobre los nombramientos. ¿Ok? O sea, esto es una situación que nadie buscó, que tiene que pasar, que todos coincidimos en que obviamente todo parece indicar que le van a colgar la nominada, pero esa dinámica que se dio entre Rivera Schatz y Soto Aguiló es precisamente el tipo de cosas que debieran tratar de evitar a nivel de Fortaleza y el Senado. Seguro, y Luis, es que parece que todavía está un proceso de aprendizaje, porque todo el mundo sabe que eso se hace dentro del caucus. Cuando está reunido alrededor de la mesa allí en la presidencia del Senado, tú dices lo que quieres y habla fuerte y esto y lo otro, y te contestan fuerte y todo lo demás. Cuando llegas afuera, hablas como miembro de la delegación y va a tocar violín siguiendo la guía del violinista principal, que es el senador, presidente del Senado. No le restes autoridad ni le quites delante del público, porque por eso que se puso como 100 pies mojado este presidente. O sea, espérate, están criticando lo que yo estoy haciendo aquí y no se lo permitió. Así que eso es un tema. Garriga, dicen los estudiantes de la UPI, esto es del Centro de Periodismo Investigativo, esto es una historia creada, producida y evacuada por George Soros. Estudiantes de la UPI lamentan la inacción de este gobierno y de la administración, porque 1/4 parte de los estudiantes universitarios pasan hambre, 2/3 partes sobrevive con menos de $500 y 9% no tienen hogar. Sufren inseguridad alimentaria y falta de techo, y es el gobierno quien tiene que darles el alimento y el techo. Ay, bendito. Bueno, mira, yo no sé quién hizo ese estudio y si ese estudio tiene alguna realidad, pero yo no voy a negarte que en Puerto Rico existe pobreza, y no te voy a negar que algunos estudiantes van a tener necesidades. Lo que pasa es que los que hacen esa clase de estudios y hacen esa clase de anuncios es con el propósito de decir que el gobierno tiene que ocuparse de todo lo que tiene la persona, y la realidad es que tiene que empezar a aprender que las personas lo primero que necesitan es un sentido de responsabilidad personal. Si usted no tiene dinero para estudiar, pues trabaje, haga dinero, consiga el dinero que necesita y entonces estudie. Trabaje, no se queje, busque la manera de hacer las cosas. Lo que pasa es que aquí sencillamente estos grupos que lo que quieren es fomentar la discordia, lo que quieren es fomentar el levantamiento de los estudiantes, el que los estudiantes no estudien, que la universidad no sirve y no trabaje. Dicen, no, la universidad se tiene que ocupar de darte hospedaje. Pues si la universidad está pidiendo la luz por señas de que le den suficiente dinero para por lo menos cubrir las necesidades que tiene en este momento, ¿cómo va a ocuparse de darle? Pero que yo nunca he visto
universidad alguna, salvo que te beque, ¿verdad? Que te den una beca, que te tenga que dar a ti el alimento y también proveerte la renta. Esto es absurdo. Acuérdate que esta gente vive en el mundo ese de las declaraciones de derechos humanos de los partidos socialistas alrededor del mundo, que decían que la gente tenía derecho a la vivienda y a un trabajo bueno, lo pusieron hasta en la Constitución de Puerto Rico, pero el Congreso lo quitó en la sección 20, y era toda esa idea de los llamados derechos sociales, que en realidad son los derechos económicos, que son los derechos que para tú satisfacer esos derechos tienes que tener dinero, como darle vivienda a la gente. Gregorio, dos historias. Las urracas parlanchinas, AOC y Nidia Velázquez, radican proyectos para eliminar exención a inversionistas de criptomonedas. El ELA es un paraíso fiscal para ese sector y a pedido de los grupos independentistas en Estados Unidos están pidiendo eliminar eso. Hay otra historia parecida, página 12, un estudio del Hunter College dice que el IRS recauda en Puerto Rico 5,000 millones anuales. Parte de los pagos, gran parte de los pagos son de seguro social. 7 estados aportan menos al IRS. Las dos historias están hilvanadas, pero lo importante aquí es que ni la legislatura de Puerto Rico, ni la gobernadora de Puerto Rico, ni el comisionado residente de Puerto Rico le han pedido a estas metiches que metan sus narices pidiendo o enmendando el Código de Rentas Internas. Oye, Luis, yo en algún momento, y lo hemos discutido antes, yo publiqué un artículo que se llama Una colonia de Nueva York, porque la realidad es que la gente que más ejerce el poder colonial sobre nosotros son estas personas que no son electas en Puerto Rico, pero que se sienten con los atributos necesarios para promover las medidas que a ellos les interese para Puerto Rico. Se oponen a que participemos nosotros, pero ellos quieren que se ejecute su color de que se criaron aquí o de que la familia es de aquí, que ellos pueden decidir todas las cosas de Puerto Rico, y lo hacen para que no les coja por sorpresa a nadie, lo hace aprovechándose de que Puerto Rico es una colonia, porque no lo pueden hacer con las personas de los otros estados, porque esos sí tienen representación, ellos sí les saldrían al paso. Eso lo hacen porque ellos precisamente son nuestros los que ejercen el poder colonial con más fuerza. Y son las congresistas independentistas comunistas, vamos a entenderlo. No. Esas congresistas vinieron aquí, se aliaron con la mogolla independentista socialista y quedan como representantes del socialismo y el independentismo. Y después de aquí fueron a Venezuela, hay que dejarlo claro, el próximo pasito fue en Venezuela. Sí. No, Luis, y yo creo que eso queda claro, ese discurso que ha fomentado la prensa aquí, de que estas personas son funcionarios de Puerto Rico, es una de las atrocidades más grandes que ha pasado en Puerto Rico. Particularmente porque ha creado en mucha gente la impresión de que eso es así, de que esas personas responden a nuestros intereses, cuando la realidad es que responden a los intereses de ellos y de algunos grupitos en sus estados. Oiga, una de las cosas que ha pasado en Nueva York, y hemos visto, si ustedes quieren ver los cambios de posición de Nidia Velázquez, es porque la demografía allí ha cambiado, no es porque el pueblo de Puerto Rico ha cambiado su mentalidad. Nidia Velázquez aquí no vale 3 chavos. Eso es así. Ella quemó todos los puentes con el Partido Popular y todos los puentes con la mayoría estadista de este país, que es 59%. Nidia Velázquez is pathetic. Es patética, sencillamente está sin poder, porque ella, el poder que tenía dentro del Congreso, era porque la Cámara de Representantes era demócrata y ella era bien cercana a Nancy Pelosi. La Cámara de Representantes no es ya demócrata y Nancy Pelosi está a punto de que se la lleven en ambulancia de nuevo, de vuelta para California. Y ella está buscando a ver de qué manera levanta su nombre, porque ve que AOC, que es radical, más radical que ella, le ha quitado todo el aire debajo de la sala y ella va estrellándose a cada momento, y entonces tiene que venir aquí a echársela y tiene que venir acá a bravuconearse con nosotros. Esa mujer cruzó el Rubicón el día que se montaron en la tribuna independentista. Desde ahora lo que vamos a tener que estar bien pendientes, porque es algo que ya se está
rumorando la posibilidad de que AOC tenga intenciones de Sí, va a ser correr. la candidata a presidente. Sea la Esa candidata. acaba con el Partido Demócrata. Y vamos a ver cómo se va a dar Eso va la a acabar dinámica con en el Puerto Partido Rico. Demócrata. Con esto, en Puerto Rico. Vamos a y tener en una otro- puertorriqueña candidata a presidente. Eso va a ser bueno. en cuanto nos opongamos, nos van a decir que somos piti yanqui, La antiamericanos. pela que le van a dar es de 3 pares. No, es que allá en Nueva York hay puertorriqueños que le votan en contra de ella. Claro. Seguro. Que estamos Bueno, claros. Mario, ¿Perdón? que esta situación nuevamente no, mira, son bueno, los imperialistas comunistas que pretenden regir nuestra vida. Es una situación donde hay una intromisión de Alexandra Ocasio-Cortez, de Nidia Velázquez, como en el pasado lo hubo de Luis Gutiérrez, esa intromisión de meterse en los asuntos internos nuestros sin que los llamen, simplemente porque los llama un grupito, que es este independentismo realengo, porque el único, o sea, aquí hay un independentismo que es el Partido Independentista Puertorriqueño, que es un partido consecuente, un partido estructurado, una gente que tiene un fin consecuente y legítimo, pero estos grupos realengos, o no realengo, es una palabra que no debe usarse, desafiliados, un independentismo desafiliado, pues esos son los que a ellos le responden a ese grupo. Y entonces pues si se entrometen aquí en nuestra cultura política por sus pantalones sin que los llamen, lo que nosotros no hacemos en la cultura política de ellos. Bueno, con eso cerramos operaciones en el día de hoy. Se nos